entonces, tenemos dos elementos acá presentes, ¿cierto? ¿Cuáles son estos dos elementos? Riel de inyección y bobina independiente. Ya, si nos damos cuenta, tenemos acá el riel, ¿cierto? Pero acá están los inyectores, que son los elementos que vamos a estudiar, ¿sí? Tenemos los inyectores, tenemos la bobina de encendido. ¿Se entiende? Esos son los dos elementos con los cuales vamos a trabajar. Ya, vamos a hablar de ciertos aspectos y vamos a hablar desde la perspectiva de lo que investigamos. ¿Ya? ¿Qué fue lo primero que tenían que investigar ustedes? ¿Qué era una bobina o qué era un inyector? Sí. Función, funcionamiento, ¿cierto? Eso era como lo principal. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la bobina de encendido? Con confianza, con confianza. Genera la chispa, ¿seguro? Entrega. Esa es la bujía. Cuidado, la bujía es la que permite Entrega cierto... corriente para la general. Entrega Electricidad, no sé. envía la corriente a la bujía, donde la bujía genera la chispa. Ya, perfecto. Tiene una polifuncionalidad. Primero, suministrar, ¿cierto? ¿Ya? Suministrar la tensión necesaria, ¿cierto? A la bujía. Y otra es elevar la tensión. Es un amplificador de tensión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 12 voltios de batería, pero a la bujía, ¿cierto? Para poder desarrollar su trabajo se necesitan, bueno, dependiendo del tipo obviamente de vehículo, entre 10.000 y 60.000 volts. ¿Se entiende? 10.000 volts los vehículos antiguos, cuando hablamos de las bobinas de tipo cartucho, ¿sí? Esas que trabajaban 10.000, 12.000, y estas que traen con bobina independiente entre 40 y 60.000 volts. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, harta tensión. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese es el golpe eléctrico que entrega. Y para una bobina que fuera una única bobina para 4 bujías, ¿sería lo mismo, güey? ¿La misma cantidad de...? Lo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? No trabajan al mismo tiempo. Tienes que pensar que entrega al 1, después al 3, después al 4, después al 2. Necesitas 60.000 para cada cilindro, ¿cierto? Por tanto, envía los 60.000 o los 40.000 primero pero al por 1. orden. Ah. Exacto, sigue un orden. ¿Se entiende? No es que tenga que desarrollar 100 y tantos mil o 200 y tantos, no. Porque los va entregando, ¿cierto?, de manera unitaria. ¿Ya? Perfecto. Bien, entonces, tenemos la bobina, que en este caso es una bobina tipo lápiz, ¿cierto? De tipo independiente, ¿ya? Una sola chispa. ¿Sí? Y tenemos al otro lado, ¿cierto?, los inyectores. Entonces, la función es amplificar la tensión y, obviamente, entregarla hacia la bujía o direccionarla. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? No, sobre eso. Ya. ¿Cuál es el funcionamiento de ese componente? ¿Cómo genera la elevación de tensión? Porque la función es ¿qué es lo que hace? Eleva la tensión. Funcionamiento es cómo lo hace. ¿Cómo genera la elevación de la tensión? Wow. Qué buenas preguntas. ¿Cómo lo hace? Bueno, tenemos acá internamente dos bobinas en realidad, ¿cierto? Tenemos un embobinado primario y un embobinado secundario, que van unidos entre sí, ¿se entiende? Hay doble bobina. La bobina primaria lo que hace, ¿cierto?, que a través de la baja tensión, pero con alto amperaje, genera un campo electromagnético interno, ¿se entiende? Un campo electromagnético. ¿Qué es un campo electromagnético? En palabras muy simples, chiquillos, son electrones que están girando en el ambiente. ¿Se entiende? Pero siguiendo una trayectoria. ¿Se entiende? Salen del norte, entran al sur. Salen del norte, entran al sur. ¿Se entiende? Obviamente en función de la imantación electromagnética que genera esa bobina. ¿Se entiende? Ya. Ese campo electromagnético que genera, ¿cierto?, el embobinado primario se induce al secundario. ¿Qué es inducir? Que los electrones que están girando se van a introducir al secundario, a la otra bobina. ¿Se entiende? ¿Sí? Se traspasan de una bobina a la otra. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la inducción electromagnética. Aquí tenemos en realidad dos personas que hablan de estos efectos. Primero, Christian Oersted, el que descubre en realidad de lo que es el electromagnetismo, y Michael Faraday, que es quien habla acerca de la inducción electromagnética, que son los efectos que estamos mencionando. ¿Ya? Ahora, eso explica cómo se transfiere la energía, cómo transfiero la energía desde la bobina primaria a la secundaria. Eso lo explica, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Cómo yo transfiero la energía desde el primario al secundario. Está explicado, en base a esas dos personas. Pero, aquí viene una cuestión, y uno se pregunta, ¿por qué razón pasa de 12 a 60.000? Pues, ¿cómo lo hace? ¿Con un potenciómetro? ¿O no? Va un poquito por ahí, pero ¿cómo lo hará? ¿A qué se debe? Porque si yo coloco dos bobinas iguales y transfiero la energía desde la primaria a la secundaria, va a tener la misma cantidad de energía, pues, con un poco de pérdida, ¿se entiende? ¿Sí? Pero ¿cómo consigue entonces amplificar la tensión? Ya sabemos que se puede transferir, pero ¿cómo puede amplificarlo? Reteniendo
Aumentando el ¿Ustedes campo. conocen lo que es la relación de transmisión? ¿Qué es lo que hacemos con la relación de transmisión? Jugamos con el número de dientes de los engranajes, ¿para qué? Para ganar más torque o más velocidad, ¿o no? Sí. Ya. Aquí tenemos dos elementos en esta explicación. Tenemos un aspecto que es la tensión y otro que es el amperaje. ¿Se entiende? La bobina primaria tiene una baja tensión pero con un alto amperaje. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para poder transformar o elevar la tensión? Jugamos con esos conceptos. Hacemos la transferencia de energía, pero transferimos menos corriente ganando más tensión. ¿Se entiende? O sea, amplificamos la tensión, pero reducimos la corriente de entrega. ¿Ya? ¿Cómo logramos eso? Lo logramos gracias a la modificación de dos aspectos entre bobinas. ¿Cuáles son estos dos aspectos? La primera es el número de vueltas del cable. ¿Se entiende? O sea, la bobina primaria tiene menos vueltas que la secundaria. ¿Se entiende? El embobinado secundario tiene muchas más vueltas que el primario. ¿Sí? De esa manera, como tiene más cable, ¿sí? El campo electromagnético de la bobina primaria induce más, ¿se entiende, no? Más fuerza eléctrica a ese elemento, ¿sí? Porque tiene más cable disponible para poder absorber. ¿Se entiende? Aglomerado, obviamente. ¿Ya? Y por otro lado, también lo que es la sección transversal. Esas dos cosas son importantes. Número de vías, perdón, número de vueltas y sección transversal. El embobinado primario va a tener menos vueltas y una sección transversal más grande, es decir, el cable es más grueso, porque permite obviamente que pase más corriente. ¿Ya? En cambio, el secundario, el cable tiene una sección transversal menor, es decir, es más delgadito el cable, y además tiene gran número de vueltas. De esa manera, con esa configuración, nosotros logramos una desmultiplicación de la corriente, pero una multiplicación de la tensión. Un poco el juego que se hace obviamente con una relación de transmisión. Cambiamos los engranajes, ¿para qué? Para poder priorizar la velocidad o priorizar, ¿cierto?, el torque. Ya solamente que acá se juega con el número de vueltas y la sección transversal. ¿Se entiende? Mientras mayor sea la diferencia, mayor tensión vamos a tener de producción. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? O sea, si yo tengo este tipo de bobina, esta tiene una diferencia enorme, ¿se entiende? O sea, el primario tiene poquitas vueltas en comparación a el secundario. Pero si yo veo una de tipo botella antigua, la diferencia no va a ser tan grande. ¿Se entiende? Porque la elevación de tensión es más baja. ¿Me hago entender? ¿Sí? Perfecto. Eso con la bobina de encendido. Es decir, la bobina de encendido consta de dos bobinas, una primaria, que es la que genera el campo electromagnético, ¿ya? Y ese campo electromagnético se induce al secundario. Ahora, en función del número de vueltas y la sección transversal se define la elevación o amplificación de la tensión. Mientras mayor sea la diferencia, mayor va a ser la tensión de producción. ¿Ya? Se eleva la tensión, se disminuye la corriente. Por eso cuando, no sé si ustedes vieron, pero o han visto, que cuando les daba la tensión, no sé si antes han visto ese tipo de juego que soltaban el cable y les daba la... ¿Sí? No les pasaba nada, no se morían. No, ¿por qué no se murieron? No les pasa nada si le da la alta tensión de la, digamos, la energía de suministro a la bujía, porque claramente tiene, si bien tiene una alta tensión, el amperaje es bajísimo. ¿Se entiende? Porque ese amperaje se sacrificó, ¿para qué? Para elevar la tensión. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Pura share. Muy bien. Luego tenemos acá los inyectores. Los inyectores también trabajan con una bobina, ¿cierto? Pero vamos a hablar acerca de su función. Hablamos ya aquí de función y funcionamiento. ¿Se está listo? Vamos con esto. Función y funcionamiento. ¿Cuál es la función? Suministrar combustible. Suministrar combustible, pero eso sería como más la definición de una bomba. Directamente Entregar el combustible ya pulverizado, ¿cierto?, a la cámara de combustible o al cilindro. ¿Se entiende? Ahí sí estaría como más acortado. Específicamente estas son electroválvulas, es decir, aquí hay una válvula mecánica que tiene un muelle, la cual la mantiene retenida, ¿cierto?, o cerrada en realidad, y tiene una bobina, ¿ya?, que forma en realidad un electroimán. Es decir, yo energizo acá, la bobina se carga, crea otra vez, hablamos de campo electromagnético. Ese campo electromagnético utiliza el mismo principio que el magnetismo, es decir, atrae los metales, y por efecto de esa atracción va a atraer la válvula, ¿se entiende? Y la abre. Cuando yo desenergizo, el muelle va a hacer que se cierre, ¿se entiende? Y de esa manera trabaja esto, es decir, se alimenta, se energiza, abre, se desenergiza, cierra por efecto de un muelle, ¿se entiende? La presión es constante por parte de la bomba, por ende, por eso de hecho tiene un riel común, es decir, aquí la presión es siempre la misma. ¿Y cómo va a ser entonces
Sí, ¿no? ¿Me traes café? Sí, Ah, no. Ya. ¿Qué es lo que pasa? La presión es constante y para poder, de alguna manera, determinar, ¿cierto?, la cantidad de combustible que se ingresa o que se está entregando, se define algo que es el tiempo de inyección. ¿Ya? Mientras mayor sea el tiempo, mayor cantidad de combustible es la que está suministrando. Mientras menor sea el tiempo de inyección, menor va a ser la cantidad de combustible que va a estar suministrando. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Facilísimo, ¿cierto? Súper sencillo. Perfecto. Tiene como parecido al termostato, la función cuando se calienta se abre. Claro, el termostato tiene un bimetal, sí. Sí, todo tiene un tipo de energía. Claro, es un funcionamiento más mecánico y con accionamiento térmico, de hecho, el termostato. Aquí estamos hablando de un accionamiento mecánico con un control electrónico. Bueno, en realidad sí, electrónico. Ya, perfecto. Tenemos estos dos, ¿ya? Hablamos de la función, funcionamiento, función, funcionamiento, ¿cierto? Ya explicamos ambos. ¿Qué nos toca ver ahora? La comprobación. Yo les mencionaba que hay 6 comprobaciones estándar para estos dos tipos de componentes o en realidad para cualquier bobina. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Primero, resistencia, continuidad, aislación. Esas son las 3 básicas, ¿ya? Además de eso hay que verificar alimentación positiva, alimentación negativa, Señal. pulso, ¿ya? Recordemos que estos son actuadores, por tanto no tienen señales, sino más bien son pulsos, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la distinción entre el actuador y los sensores. Perfecto, entonces lo que vamos a trabajar ahora son 4 comprobaciones, 3 las básicas, continuidad, resistencia, aislación, muy bien, muchas gracias, esas 3, y posteriormente el pulso, ¿ya? De cada uno, ¿ya? ¿Cómo se ejecuta entonces? Primero, obviamente, hay que utilizar este instrumento que es el multímetro profesional, ¿ya? Si se dan cuenta, el multímetro profesional, acá, en la parte superior, posee los conectores, ¿ya? Siempre el cable de color negro, ¿cierto? El cable, o digámoslo así, puntas de prueba, va en el común, o com, ¿sí? Y el rojo va a depender de lo que vamos a medir. Aquí hay algo súper sencillo para entender cuándo va en qué cable. Si yo quiero medir amperaje, puedo utilizar cualquiera de estos dos. Si no quiero medir amperaje o quiero medir cualquier otra cosa, en el que quiera. ¿Se entiende? ¿Sí? De igual manera lo puedo corroborar en base a la simbología. Ahí debiera aparecer el signo omega. ¿Sí? La herradura. ¿Sí? Perfecto. Una vez ya insertado, tenemos que acá identificar dónde aparece el signo omega, ¿sí? Que está al lado de DCV. Ese signo omega me indica que puede medir resistencia, pero además aparece, si se dan cuenta, un pequeño símbolo como de sonido, ¿sí? Que es la medición de continuidad, ¿cierto? La que ustedes conocen. ¿Cómo la puedo cambiar? Con el botón azul. Yo presiono y si cierro el circuito, obviamente estoy cerrando el circuito del avisador acústico o buzzer que trae, ¿cierto?, el multímetro. Ahí estaría midiendo continuidad, ¿ya? Si quiero medir resistencia, lo cambio nuevamente con el botoncito celeste. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Y es autorrango, es decir, el solito va a saber si en kilo, mega o en sin prefijo. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué le pasa? Ah. ¿Con qué le toca? Ah. Ya. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Todo fácil, ¿eh? Perfecto. Entonces, ubicamos el multímetro en un lugar que sea visible, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. Y una vez que lo tenemos ubicado, el multímetro trae una lucecita por si quieren mostrarles lo que están viendo. Vamos a medir la bobina de encendido, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, la bobina de encendido es complejo en realidad intentar introducir los dos pines, ¿o no? Es complicado, ¿sí? Se me hace difícil. Entonces, para evitar eso, tenemos un adaptador. ¿Ya? Y la gracia de estos adaptadores es que nos permiten, ¿cierto?, hacer una medición que sea lo más confiable, ¿cierto?, y lo más sencilla posible. Entonces, tenemos aquí vamos a medir lo que se denomina bobina primaria, ¿ya? Por eso estamos con los dos terminales superiores. Y para medir la secundaria, mantenemos uno acá arriba y el otro se va a la parte inferior. Ahí medimos el secundario. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver el primario primero. Vemos la bobina primaria, me dice que tiene, ahí está el valor, 1 ohm, porque no tiene ningún prefijo. ¿Sí? 1 ohm. Eso lo tengo que contrastar obviamente con la información técnica de referencia, ¿ya? Que debería estar más o menos entre 1 y 2. Luego me voy al secundario
ahí lo introduzco, si se dan cuenta, ¿ya? Manteniendo uno acá, y me dice que tiene ya 6,98 kilo ohm. O sea, son 6.980 ohm. ¿Se entiende? Consulta puede cambiar cualquiera, ¿cierto? O tiene que ser positivo. Cualquiera. ¿Por qué puede ser cualquiera? Porque son bobinas y las bobinas son en cierta medida, o mejor dicho, las bobinas no tienen polaridad. ¿Ya? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque una bobina es un camino. Si tú piensas, es un cable en realidad. Un cable que está enrollado. Entonces tiene una entrada y tiene una salida. Es así de simple. ¿Ya? Por eso da lo mismo como yo inserto los cables. Mira, fíjate. Si yo cambio esto, lo voy a poner en el rojo, y ahora en el azul. 1. ¿Te das cuenta? Da exactamente lo mismo. Ahora voy a sacar el rojo. Y si lo mido acá, 6,98. ¿Se entiende? 99. Sí, porque estaba alterando son delante. ¿Se entiende? Siempre va a haber una pequeña variación. De hecho, hay un margen de error más o menos del 3 al 5%. ¿Ya? ¿Se entiende? Kilos, sí, kilos. Son 6.990 en ese caso. ¿Y está bien eso, profe? Sí, ¿Normal? sí, en este, sí. O sea, yo lo sé porque claramente yo ya conozco los valores de referencia, pero ustedes tendrían que buscarlo. ¿Sí? Porque hay que contrastar lo que estamos, los valores medidos con los valores teóricos, ¿se entiende? O de referencia. ¿Ya? Para poder, obviamente, crear un juicio. ¿Ya? Emitir un juicio acerca de lo que estamos haciendo. Si está bien, está mal, no podemos llegar a decir, no, está mal. No, no se puede. ¿Ya? Hay que contrastar. Perfecto, ahí tenemos entonces medición de resistencia, bobina primaria, medición de resistencia secundaria. ¿Se entiende? Vámonos con la continuidad. Cambiamos de función, medimos, ¿cierto? Nos aseguramos de que esté midiendo continuidad. ¿Ya? Aunque es un poco redundante hacer esta comprobación, pero ahí estamos viendo que la bobina está en buenas condiciones, ¿se entiende? La primaria. Y la secundaria se verifica acá, no va a sonar. ¿Por qué no va a sonar? ¿Del lado? No, esta bobina está buena. No están conectados. Sí, sí está conectada, pero ¿qué es lo que pasa? Que como la resistencia es muy alta, Ah, esta comprobación queda fuera de rango. ¿Se entiende? El instrumento no es capaz de medir la continuidad para resistencias con tanta, para resistores o bobinas con tanta resistencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, en todos lados dice que son mediciones complementarias, la resistencia con la continuidad y con la aislación. ¿Sí? Pero eso no se hace una sola, se hacen todas. ¿Ya? ¿Se entiende? Si yo hubiese medido solo la continuidad, yo hubiese dicho, quizá, que estaba malo. Sin saber su resistencia. ¿Se entiende, no? Pero no medí resistencia. Si hubiese medido la resistencia, me hubiese dado cuenta de que él en realidad estaba bueno. ¿Se entiende, no? Eso quería demostrarle. Ya, perfecto. Y la otra es la aislación. Se hace en el mismo tipo, ya, en que suene, ¿cierto? Que tenga continuidad, pero se ve con las carcasas, con la estructura, con los puntos exteriores, ¿se entiende? ¿Para qué? Para verificar en cierta medida que que exista aislación, que no haya continuidad con el exterior. ¿Por qué? Porque si hubiera continuidad con el exterior, ¿qué me estaría diciendo? Que está rota, hermano. ¿Qué tal? Que el recubrimiento de la bobina, ¿cierto?, está en mal estado y tendría fugas de corriente, lo cual obviamente perjudicaría al funcionamiento de la bobina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Esas son las tres comprobaciones básicas a la bobina de encendido. Inyectores. ¿Será igual? ¿O no? Debería. Son bobinas. ¿Sí? Por tanto, tienen las mismas tres comprobaciones. Entonces, voy a introducir acá los terminales, ¿ya? Estos adaptadores, ¿cierto? Y hago lo mismo. Puedo partir con la medición de continuidad. Tiene continuidad, lo cual me dice que la bobina está bien, ¿cierto? Ojo, me dice que la bobina está buena, pero no me asegura que tenga buena aislación, ¿se entiende? O sea, yo puedo tener una bobina buena, pero esa bobina buena puede que tenga una fuga de corriente en su exterior, ¿se entiende? Por eso se hacen todas, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Verifico, midiendo la misma función de continuidad, pero con el exterior, ¿se entiende? Que no suene, porque si suena me está diciendo que tiene continuidad o que tiene mala aislación, ¿se entiende? Porque tiene fugas de corriente. ¿Me a entender? ¿Sí? Y la última, que es la de resistencia. Configuro acá y me voy al valor. Debería estar entre el orden de los 14 y los 16 ohm. 14,4. Entonces estamos bien. ¿Se entienden las comprobaciones? Sí. ¿Fáciles? ¿Sí? Sí. Sencillo. Eso era lo sencillo, ahora nos vamos a lo complicado. Una pregunta. Diga.
Y el bobinado tiene un puro cable arrollado. ¿Y por qué tiene dos cables que entran así? Porque ¿Y la corriente cómo se entra? ¿Debería ser uno puro o no? no. Yo digo que es un cable, porque es esto. Esto es un cable, Sí, ¿cierto? un Y cable el embobinado es esto mismo, Arrollado. exacto. Sí. Pero fíjate, el cable enrollado, ¿cierto? Ah, dos. Tiene dos pines por metro. Ah, ya. ¿Se entiende, no? Una Ya. salida y una entrada. Ya. Entonces yo le suministro energía a esto y por efectos de la resistencia, esto genera un campo electromagnético. ¿Ya? Todo cable, cuando pasa corriente por él, genera alrededor de él algo que se llama electromagnetismo, es decir, un campo electromagnético. ¿Sí? Es decir, yo hago pasar una corriente por el cable y en el contorno de él va a comenzar a haber electrones girando. Se descubrió, según Lenz, que si yo hago esto, ¿ya? Si yo hago esto de embobinar, genero algo que se llama ganancia o una multiplicación de campo. ¿Sí? En vez de que sea solamente un solo campo, cuando los tiro, cuando yo lo enrollo, lo que hago es que esos campos se van sumando. ¿Se entiende, no? Todos los pequeños campos magnéticos se unen, se suman y crean uno más grande. ¿Sí? Esa es la gracia de los campos, o sea, de los embobinados. ¿Sí? Que cuando yo dispongo del cable de esta manera y le suministro una corriente, lo que hago es que los campos magnéticos se suman y generan un solo campo electromagnético, pero más potente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces necesita positivo y negativo. ¿Para qué? Para que circule. Porque en el negativo hay exceso de electrones, en el positivo hay ausencia. Por eso se genera flujo de electrones. Por eso tiene que tener un positivo y un negativo para poder trabajar, o si no, no se puede trabajar. Ah, vale. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Seguimos ahora con los pulsos. ¿Ya? Pulso de la bobina de encendido, pulso de el inyector. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Para ello vamos a utilizar el osciloscopio. Ustedes ya son máquinas con el osciloscopio, así que yo no quiero darle muchas vueltas. Dicen. Pura chaya. Hoy día, no, mañana. Mañana van a estar solo los chicos, por si acaso. He tenido que leer todos esos trabajitos. Entonces, vaya sección. Bien, lo encienden, ¿cierto? Se verifica que la zona esté por 1, eso es importante. Luego de eso, se introduce el punto de calibración. Pero ojo, aquí hay un paso que se le olvida, y es que tienen que presionar el canal en el cual van a medir y verificar que ciertas opciones estén en esa configuración específica. Ya yo el día de la prueba puede que se las cambie. De hecho, la prueba pasada se las cambié. Y varios obviamente no lo acertaron, ¿ya? Perfecto, una vez que ya está todo eso revisado, autoset, se va a calibrar. Y una vez calibrado, podemos hacer la medición. ¿Ya? Yo les recomiendo sacar ese capuchón y la pinza o conector Caimán, conectarlo con el del multímetro para hacer una extensión. ¿Ya? Entonces lo introducimos acá, en la masa de la batería o negativo de batería, ¿cierto? El negativo, el que va en la pinza. Y con la punta o el extremo, ¿cierto? Nos vamos a medir el pulso, ¿ya? Que en este caso va a estar dado en el pulso de encendido, ahí, y el pulso de inyección acá, ¿ya? ¿Quién lo puede ver? ¿Sí? ¿Nos va a marcar algo así como está el vehículo? No, está apagado. No, porque está apagado. ¿En cualquiera de los dos? ¿Qué puede? El otro, aquí hermano, y el otro va aquí. Ya. Ah. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Estamos midiendo, pero no nos aparece nada. O sea, sí hay algo, pero no lo podemos leer. Entonces lo que vamos a hacer es modular. ¿Se acuerdan de eso? No, primero modificamos la tensión. ¿Ya? Y luego de modificar la tensión, vamos con el tiempo. ¿Sí? Ahí. Y ahí presionamos rancho, no puede dejar de medir. Este es el pulso de inyección. ¿Ya? Este es el pulso de inyección. Entonces, ¿cómo se ven aquí las partes? Acá nosotros vemos la alimentación de la batería, ¿ya? Luego existe la caída de tensión que es producida por la electroválvula, es decir, cuando el solenoide está activo, ¿cierto? Está generando el campo electromagnético acá, ¿ya?
lo que hace es una caída. Esto sería cuando el inyector está abierto. O sea, esto en simples palabras se llama tiempo de inyección. ¿Ya? Cuando se deja de alimentar, ¿ya? Ese mismo campo electromagnético se autoinduce corriente y es este pic. ¿Ya? Es decir, la misma que tú estabas alimentando ahora produce una autoinducción, que de hecho así se llama, tensión de autoinducción. Y esta tensión de autoinducción es absorbida por los condensadores de potencia, a lo cual esta parte de acá se llama tensión de suplido. ¿Ya? ¿Se entiende? Alimentación de la alimentación por parte de batería. Acá tenemos la caída de tensión, que es el tiempo de inyección, tensión de autoinducción, tensión de suplido, que es la que es absorbida por parte de los condensadores de potencia. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Veamos qué es lo que pasa cuando aceleramos. Cuidado de nuevo. Yo. Vale, el top tipo o el de abajo. No, aquí. De nuevo. A ver si pasa la hueá para acá. Era más al medio, pero bueno. ¿Qué ocurre? Se puede correr, perfecto. ¿Qué ocurre cuando aceleramos? ¿Se dan cuenta que el tiempo aumentaba? ¿Por qué razón? Porque la presión del combustible es constante. Entonces, para que ingrese más combustible, lo que debe ocurrir es que aumente el tiempo de inyección. ¿Se entiende? Para que obviamente pase más combustible, más combustible. Pero lo que me importa es la caída El tiempo. Tiempo de inyección. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se cuantifica esto? ¿O qué debemos cuantificar? Acá, lo que vamos a cuantificar primero, fíjense, podemos cuantificar la tensión de alimentación, que son 14,4 volts, ¿se dieron cuenta? Podemos ver también cuánta es la tensión de autoinducción, que para eso tengo que modificar y llevarlo al punto más alto, que son 54,4 volts. Esa es para verificar la tensión de autoinducción y lo otro es la tensión de alimentación de suministro. ¿Sí? Una era 14,4 y la otra es 54,4. ¿Se entiende? Y lo otro que podemos cuantificar cambiando de eje sería el tiempo de inyección. ¿Ya? Entonces lo podemos modificar. Acá. Y el tiempo es 2,48 milisegundos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas son las tres cosas que hay que cuantificar. Obviamente esto se contrasta con la información técnica de referencia, ¿ya? Para que obviamente tenga una validez, que no estamos midiendo por medio. ¿Entiendes? Pero eso lo van a hacer después en el ramo de diagnóstico electrónico. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con esto? ¿No? Vamos a la bobina de encendido. Este es el pulso de encendido. ¿Ya? Vamos a sacar la línea. Acá lo mismo, alimentación, tiempo. Esto, no. Esto de acá es la alimentación del embobinado primario. ¿Ya? Embobinado primario, alimentación. Aquí está el disparo de cuando se genera, ¿cierto?, lo que es la elevación de tensión. Es decir, aquí está la inducción hacia el secundario. ¿Se entiende? Alimentación de la bobina primaria, inducción de la bobina secundaria, entrega de la energía a la bujía, es decir, aquí es donde se produce la chispa, el tiempo, ¿ya? Y por último, remanente de tensión, que es una tensión residual, ¿sí? Que también se puede denominar tensión de suplido. ¿Por qué? Porque es absorbida por los condensadores de potencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Alimentación bobina primaria, inducción al secundario, tiempo de entrega de la activación de la bujía, llamémoslo así, remanente de tensión, que es lo que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? De nuevo, profe, la última, así para que no caché. No, prueba de todo. Para memorizar los mapas. ¿Desde cero? No, de cero, pues, lo que significa cada... Los nombres Ya. básicamente. Acá tenemos la alimentación, chiquillos, después viene lo que es la alimentación de la bobina primaria, ¿ya? Posteriormente tenemos la inducción al secundario, ¿ya? Acá tenemos la activación de la bujía, es decir, se le entrega la energía a la bujía, ¿ya? Se produce la chispa y por último el remanente de tensión, ¿ya?
¿Qué se puede cuantificar? Ahora sí ya. Ahora vamos a cuantificar. ¿Qué es lo que se puede cuantificar? Podemos cuantificar el tiempo ya de activación de la bujía, que tendríamos que ubicarlo ahí, ¿sí? Y aquí nos daría el tiempo, nos dice que hay 1,76 milisegundos, eso es lo que le entrega la energía, ¿se entiende? Súper cortito. Lo otro que podríamos cuantificar, o que yo les puedo pedir, es el tiempo de activación del primario, ¿se entiende? Y ahí tendrían que ubicar los pines ahí, ¿se entiende? Da 2,8 milisegundos, ¿se entiende? Y lo otro son dos alimentaciones, entonces cambiamos de eje. Una sería la alimentación total, ya que va el punto más bajo, me dice que tiene 70, justo 70 volt, ¿ya? De la bobina. Y la otra, exacto, que sería la de alimentación. Me dice que son aproximadamente 14,8, 14 volts, que obviamente es lo que está entregando con el alternador. ¿Dudas? ¿Consultas? Fácil. El sábado ustedes practican. Eso es la prueba, exacto. ¿Qué pasa? Y yo lo raspo, perdón, lo evalúo. Individual. Se evalúa de escribir, ¿ya? Sí, la evaluación es individual. Se le puede preguntar, ojo, de todo lo que hablamos, ¿ya? Todo lo que se pidió también, ¿ah? O sea, le puedo preguntar de ubicaciones, que obviamente yo siento que es obviar lo obvio, o sea, ¿para qué le voy a decir dónde está si se ve? ¿Ya? Pero todo lo que se les pidió como investigación, eso también. O sea, función, funcionamiento, la ubicación, ¿cierto? Las comprobaciones que le explicamos acá, ¿se entiende? Los temas de los pulsos, los nombres.